Vamos a comenzar en el capítulo 10 del libro de Romanos. Y este capítulo comienza justamente diciendo, Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, ¿sí? Él está descubriendo su corazón en la carta, y mi oración a Adonai por Israel es para salvación. La oración de Pablo, sí, con respecto a su pueblo era justamente para salvación. Qué importante, ¿verdad? Porque Pablo realmente nos explica en cada versículo cómo la Torá o la ley, que fue traducido ley, ¿verdad? Nos ayuda a producir el fruto correcto para Adonai. ¿Sí? Eso es muy interesante porque ahora estudiando las escrituras vemos que realmente Pablo nos enseña, nos explica cómo es importante la Torá. Ayer justamente lo vimos, ¿sí? Que dice la palabra, y él justamente lo dice en Romanos, en los primeros capítulos, que no son los oidores de la ley los que serán justificados delante de Adonai, sino los hacedores. Y en otra parte Santiago también nos dice que el que peca infringe también la Torá, la ley, porque la ley, el infringir la ley es pecado. Así que es importante porque también ayer justamente veíamos, sí, que la palabra dice justamente en el capítulo, ayer lo veíamos, ahí lo vamos a... En el capítulo 2 de Gálatas 2:16 dice que no somos salvos por las obras, ¿sí? Y esto estuvimos viendo ayer y muy importante realmente lo que la palabra nos dice porque encontrábamos como si fueran contradicciones, pero en realidad estudiando las escrituras nos damos cuenta que no hay contradicción. Todo tiene su explicación y realmente hoy lo vamos a comprender un poquito más en ese sentido, porque dice en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, aquí hablábamos ayer justamente que en otra parte del libro de Romanos al principio, Pablo nos habla que en Romanos 2:13, que no son los oidores los que serán justos delante de Adonai, sino los hacedores de la ley. También veíamos que Santiago 2:23 sí, Santiago 2:23, veíamos también que nos habla de esto, y es muy importante porque el problema que había en el primer siglo, Santiago 2, 20, 2:23 al 25, ¿sí? Y dice justamente que se cumplió la escritura, explicando lo de Abraham, ¿verdad? Que Abraham creyó a Dios, a Adonai, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Adonai. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, acá estaba justamente lo que Pablo nos está explicando. Está el libro de Santiago, sí, la epístola de Santiago está explicando que realmente no es solamente la fe en Cristo, sino que porque venimos a Cristo guardamos los mandamientos, ¿sí? Eso era lo que estaba explicando Pablo. Entonces es como si fuera que hay una contradicción y no es así. Entonces, ahora en el capítulo 10 vemos que el Señor le dijo a un experto en la Torá, ¿sí? A Nicodemo le dice, es necesario que nazca de nuevo, ¿sí? Es necesario nacer de nuevo por medio del agua y del espíritu, ¿sí? Entonces, Nicodemo le dice, ¿cómo es posible esto, ¿sí? Entonces, aquí justamente nos está enseñando que tenemos a Cristo, hacemos las obras, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, no, pero es una persona buena y hace cosas buenas y camina bien y no tiene mal testimonio. Sí, bueno, pero Cristo es el centro de todo. Nosotros no debemos justificarnos que somos personas buenas, porque dice la palabra inclusive que no hay uno que sea bueno en la tierra. Entonces, que hacemos lo que hacemos gracias a que Cristo está en nosotros, ¿sí? Por eso realmente no hay ninguna religión que sea superior a lo que es el Evangelio en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro. Porque Cristo está en nosotros, podemos hacer las obras buenas. Por eso, porque fuimos creados para obras buenas ya de antemano, dice la palabra, en Cristo, en el Señor.
Entonces vamos a avanzar, ¿sí? En Deuteronomio, gloria al Señor, en Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que Moisés está hablando a todo el pueblo y explicando lo que el Padre le da a él, ¿sí? En la vida y la bendición, la maldición y la muerte, por supuesto. Escoge pues la vida para que vivas. ¿Cuál es la vida? La Torá, los mandamientos. O sea, ¿para qué guardamos los mandamientos? ¿Para ser salvos? No, no somos salvos por guardar los mandamientos. Nadie, no es así en este tiempo, ¿sí? Somos salvos porque aceptamos al Señor Yeshua, a Cristo, y realmente por eso guardamos los mandamientos, porque somos salvos, no porque queremos ser salvos. Guardamos porque somos salvos y le amamos. Por eso dice, el que me ama guarde mis mandamientos, dice la palabra. Gloria al Señor. Dice en Deuteronomio 4, 4:40, muy bien, en Deuteronomio 4:40 dice así. Deuteronomio 4:40 dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Adonai te da para siempre. Muy bien, podemos ver que Pablo en todo momento cuando él nos explica, porque lo más interesante, sí, de poder hoy explicar y poder estudiar la Biblia desde el contexto hebreo es entenderle a Pablo, porque Pedro dice que Pablo habla cosas difíciles que algunos indoctos tuercen para su propia perdición, y es cierto, no hemos entendido a Pablo y hemos torcido las escrituras y hemos comprendido de una manera errónea. Entonces ahora entendemos que Pablo lo que nos está explicando es que como él dice, la ley es buena, es santa y es perfecta, ¿sí? El problema es que no lo hemos entendido y es como que, no, ahora la ley ya no está, la Torá ya no se debe guardar porque la Torá es de los judíos, siempre nos dijeron, y eso no es nuestro. Y ahora es solo Cristo y Cristo centro, y eso es todo, y debemos seguir y avancemos. Y no, Pablo lo que nos está diciendo es, porque ustedes tienen a Cristo, ¿sí? Pueden guardar la Torá, pueden guardar los mandamientos y van a ser justificados por eso, por guardar los mandamientos. Romanos 2, lo habíamos leído ayer, 2:13, ¿sí? Eso lo dice Pablo, no lo digo yo, en las Escrituras. Entonces, en Deuteronomio 4:40, justamente Moisés dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, ¿para qué? Dice, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, ¿sí? No dice para que seas salvo. En ningún lado de las Escrituras, ni siquiera en el Antiguo Pacto dice que los mandamientos eran para salvación, nunca. Entonces, podemos ver aquí que dice Moisés, ¿sí? En Deuteronomio dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. O sea, para que prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Qué interesante poder comprender esto, ¿sí? Que desde un principio realmente las Escrituras siempre los mandamientos fueron para alargar nuestras vidas, para que nos vaya bien, para que podamos ser felices en la tierra, para que podamos ser bendecidos. Ese es el fin de los mandamientos, ¿sí? No es la salvación. La salvación es por fe. Entonces, podemos ver que en Romanos 10:1, como ya leímos, sí, que dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Adonai por Israel es para salvación, ¿sí? Nosotros siempre que oramos por nuestros hermanos, que oramos por nuestra familia, ¿sí? Pedimos que el Padre traiga salvación, ¿sí? Sobre nuestra familia, para que ellos sean como nosotros. No, porque todos somos diferentes. Solo que para que vengan a Cristo y tengan la salvación y que el Padre edifique a cada uno conforme Él quiera y sea necesario, ¿sí? Porque todos los seres humanos tenemos un carácter.
realmente, pero Cristo viene a nosotros y el Padre nos edifica y nos levanta y nos llama y nos usa como Él quiere. Entonces, ese es el fin, ¿sí? Que sean salvos. Porque yo les doy testimonio, dice, de que tienen celo de Adonai, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Adonai y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Adonai. ¿Cuál es la justicia de Adonai? La Torá. Entonces podemos ver en Mateos 23, vamos a el primer libro de los Evangelios, Mateos 23, gloria al Padre. Dice así, Mateo 23, 37 al 39 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, la palabra nos enseña justamente esto, ¿verdad? Que el Señor vino a los suyos no lo recibieron, pero eso no quiere decir que fueron desechados, porque eso es lo que nos enseñaron siempre. Entonces, bueno, como no le recibieron lo suyo, vino a los gentiles y armó una nueva religión. No, nada que ver, nunca, jamás fue esa la intención del Padre, ni la es, ni será, porque desde el principio al fin, Israel es el centro, Yeshua, por supuesto, con Israel, que es el pueblo de Adonai. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor da también, por supuesto, la salvación a los gentiles. Por eso todos los que venimos a Yeshua, a Cristo, somos injertados en el olivo verde. Entonces dice el Señor, entendemos que todas las letras rojas en las Escrituras es la voz del Señor, ¿verdad? Cuando Él habla en los Evangelios, y dice justamente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor siempre tuvo misericordia de su pueblo, ¿sí? Entonces dice que lo desechó. No, dice: he aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas. Sí, desde ahora no me veréis. Luego me vas a ver, mejor dicho, pero desde ahora no. O sea, no es que desechó a su pueblo. Nuestros hermanos los judíos serán salvos. Es más, dice la palabra que el Señor pisará en el monte de los olivos, el monte se abrirá y ellos verán al Señor que le traspasaron y serán salvos y se lamentarán y todo esto, y realmente dice la palabra hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Hay salvación para ellos? Sí hay. Ellos es un pueblo elegido, sí, por el Señor, y hay salvación para ellos. No podemos decir nosotros que el Señor lo ha desechado, porque eso es una falsa enseñanza. No es así. El pueblo siempre ha sido amado por el Señor. Entonces, en Romanos 10:2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Adonai, pero no conforme a ciencia, ¿sí? Gloria al Padre. Entonces podemos ver en Isaías, ¿sí? Cristo es la ciencia y la sabiduría. En Isaías podemos ver Isaías 11, del 1 al 5 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. ¿Quién es este? Yeshua. Espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que la tierra con vara de su boca, dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Podemos ver justamente que los sacerdotes en el antiguo pacto, ¿verdad? Cuando ellos iban a hacer un juicio, ¿sí? Se ponían esos cintos, ¿sí? Dorados, para salir a juzgar. Cuando ellos tenían que juzgar al pueblo, ellos se ponían el cinto dorado. Y no es diferente lo que Yeshua va a hacer, porque Yeshua es justamente el gran Cohen Gadol. Entonces, es sumo sacerdote. Entonces dice: y será la justicia cinto de sus lomos,
y la fidelidad ceñidor de su cintura. Todo lo que pasó es una sombra de lo que ha de venir y Yahshua lo va a cumplir. En Primera de Reyes, vamos al libro de Primera de Reyes 19:10. Gloria al Padre. Primera de Reyes 19:10 dice así. Aquí tenemos. Dice, un segundito, dice así. Él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh Adonai de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. ¿Sí? El problema aquí, justamente lo que está sucediendo con Elías, ¿sí? Es el problema de el celo por el Señor. ¿Sí? Entonces dice, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Acá el problema era el pacto. El problema siempre fue la Torá, ¿sí? Para los que no quisieron, porque ¿qué hacían los profetas? Los profetas hablaban la Torá y el pueblo no quería la Torá, porque el pueblo quería fornicar y prostituirse con los dioses paganos, con los dioses de las otras naciones. Entonces, esa era la situación de lo que estaba justamente, mejor dicho, sucediendo. ¿Qué hace un profeta? Un profeta siempre va a enseñar la verdad desde el contexto original de las escrituras, ¿sí? Por supuesto, cuando le es revelado, ¿verdad? Entonces dice, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Gloria al Padre. Aquí podemos ver cómo el profeta Elías, ¿sí? Se pone en esta situación, ¿sí? Porque en realidad lo que Elías quería era que el pueblo volviera, sí, a la senda antigua, volviera a la Torá, volviera a la verdad, dejara de adorar los ídolos paganos, porque ¿qué sucede cuando nosotros dejamos la Torá de Adonai? ¿Qué sucede cuando dejamos los mandamientos? ¿Qué sucede cuando dejamos sus fiestas? Vamos a guardar fiestas del sistema. ¿Qué sucede cuando dejamos su día sagrado? Vamos a guardar el día del sistema. ¿Qué sucede cuando dejamos sus comidas que Él nos mandó desde un principio? Vamos a comer otras comidas que nos van a contaminar. O sea, siempre que dejamos la Torá y los mandamientos de Adonai, vamos a estar contaminando. Acá el problema era justamente lo que Elías quería solucionar, era que el pueblo deje de servir a los Baales, a Astarot y a Moloch y sirva a Adonai. Por eso le dice, si Adonai es Dios, realmente Él va a venir y va a consumir todo este altar. Y fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces podemos ver en Romanos 10, 3 al 4, dice así. Porque ignorando la justicia de Adonai y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Adonai, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien, aquí está un punto muy interesante, porque el que lee esto fuera de contexto dice, ahí está, listo, el fin de la ley es Cristo y ya no hay nada que hablar, ya no tenemos que cumplir nada, quedemos no mirando al horizonte y punto, el fin de la ley es Cristo. Y no es así, porque acá lo que realmente podemos ver es que ellos ignoraron la justicia de Adonai, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el libro, sí, el Nuevo Pacto fue escrito en griego, ¿verdad? Entonces, aquí cuando dice el fin, sí, es realmente donde dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Adonai. Vamos por un versículo primero, ¿sí? Entonces, ignorancia es negarse, ¿sí? A conocer. Y justamente anoté aquí en griego es agnountes, ¿sí? Es una palabra que significa justamente ignorancia y se niegan a conocer, ¿sí? Entonces, porque negando a conocer la justicia de Adonai, procuraron establecer la suya propia, ¿sí? Entonces, o sea, aquí Pablo está hablando a sus hermanos del primer siglo, ¿verdad? Porque esto no fue escrito para nosotros. Exclusivamente, o sea, nosotros no recibimos esta carta. Esto es un correo privado que estamos abriendo y estamos viendo qué Pablo les dijo a los hermanos de Roma. Es una realidad, pero quedó escrito por causa de nosotros. Entonces nosotros ahora tenemos que entender qué es lo que le quiso decir, ¿sí? Entonces podemos ver en el versículo 3 que dice, porque negando a conocer, ¿sí? Negándose ellos a conocer la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia porque se negaron a conocer. ¿Qué es lo que sucedió con nosotros? Miren, no nos escribió a nosotros esta carta
quedó escrita por causa de nosotros, escribió a nuestros hermanos del primer siglo, sí, en Roma, pero hoy podemos ver que es lo mismo, porque nosotros nos negamos, sí, a la justicia de Dios, nos hemos negado el Shabbat, nos hemos negado a las fiestas, nos hemos negado a comer sano, nos hemos negado al Rosh Kodesh, nos hemos negado a tantas cosas. Estos son los mandamientos que no guarda el sistema del cristianismo o los hijos de Adonai, porque creo y quiero entender y quiero creer que no adulterar, no robar, eso, ¿verdad? Que no lo hacen. Pero bueno, estos son los mandamientos que nunca lo quisieron hacer. Entonces, negándose, como dice Pablo en el versículo 3, negándose a conocer la justicia de Dios, procuramos, ahora si nosotros lo ponemos el presente nuestro, ¿verdad? Procuramos establecer nuestra propia justicia, ¿sí? Y no nos hemos sujetado a la justicia de Adonai. No nos hemos sujetado porque hemos creído, nos han enseñado y es lo que vivimos. Que el Shabbat ya no se guardaba, ahora era domingo, que la fiesta ya no se guardaba, ahora era Navidad, que los meses bíblicos ya no se guardaban, que ahora era enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, que no tienen ninguna promesa para nosotros bíblicamente. No obstante, los meses bíblicos sí tienen promesa para nosotros, como la palabra nos enseña. Entonces podemos ver en Isaías 43:11, vamos a Isaías 43:11. Muy bien, 43:11-14 dice así: Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve, no hay quien salve, no hay otro Dios, no hay otro, no hay santo, no hay ídolos, no hay nada, nadie puede salvar, dice la palabra Isaías 43:11, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve, yo anuncié y salvé, e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Adonai. Aún antes que hubiera día, dice, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Yahweh Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Entonces, acá el profeta Isaías nos habla justamente de la importancia, sí, y de la majestad del Padre, porque dice, yo soy Yahweh, yo salvo, no hay nadie quien salve fuera de mí, y si yo hago algo, ¿quién lo estorbará? ¿Sí? ¿Quién lo estorbará? Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque muchas veces las personas quieren interponerse en algunos llamados, ¿sí? O en algunas bendiciones, y nadie puede estorbar. Oiga, qué interesante. Nosotros, cuando las personas, sí, los hijos de Adonai, que tenemos revelación en sueño o visión o cosas así, el Padre siempre está revelando cosas. Y aunque el mundo se rebele contra el diseño de Adonai, realmente nunca lo van a lograr, porque dice, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo estorbará? Cuando los profetas tuvieron que hablar, ellos hablaron y no hubo quien lo estorbe, aunque le metieron preso, aunque hicieron cosas y se levantaron contra los profetas, la palabra de Adonai fue impartida sobre su pueblo y quedó escrita. Qué maravilloso, gloria al Señor. Entonces podemos ver en el versículo 4 que tenemos que explicar esto, no podemos pasar de largo de este versículo que dice, porque el fin de la ley es Cristo, ¿sí? Para justicia a todo aquel que cree. Muy bien, el mensaje, ¿sí?, de salvación es para todos. Y dice, el fin de la ley. Aquí podemos ver que dice, porque el fin de la ley. El fin, ¿sí?, es telos en griego, ¿sí? Y que significa objetivo, significa meta, significa propósito. Entonces, leyendo desde un contexto de nuestro lenguaje, ¿verdad? Leyendo este versículo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, bueno, decimos, bueno, ya Cristo vino y ya terminó el fin, ya está, la ley ya no existe, ¿verdad? Pero nos encontramos que no es así,
Porque si nosotros lo interpretamos desde nuestro lenguaje, ¿verdad? Y cómo realmente tendríamos que leer, ¿sí? Si ellos, en lugar de poner, los traductores, en lugar de poner el fin, hubieran puesto el objetivo, la meta o el propósito, sería otro, ¿verdad? Sería otra interpretación. Entonces dice, si nosotros leemos desde este contexto, porque el propósito de la ley es Cristo, es otra manera de entender las Escrituras y realmente vamos a poder comprender que no hay ninguna contradicción. Porque si en una parte Pablo me está diciendo que no son los oidores los que van a ser justificados delante de Adonai, sino los hacedores, y en otra parte, Santiago me dice que el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces me estoy encontrando con un montón de versículos que no me están realmente explicando lo que quiero y me están confundiendo. Entonces, ahora cuando venimos a Romanos 10:4, podemos ver que el fin acá significa objetivo, meta o propósito. Entonces, el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien. Entonces, veíamos el versículo anterior que dice, porque ignorando la justicia de Adonai y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado. Entonces, Cristo viene y ese es el propósito de la ley, traer a Cristo, ¿sí? Y que por medio de Cristo guardemos la Torá de Adonai y cumplamos su mandamiento para ser, sí, por supuesto, justificado delante de Adonai en nuestras obras, no para salvación, porque ya sabemos que la salvación es por fe. Entonces dice bueno, antes de seguir, vamos a ver 1 de Timoteo 1:5. Vamos a ver qué dice 1 de Timoteo 1:5, dice así. Pues el propósito de este mandamiento, bien, aquí podemos ver que el propósito aquí en 1 de Timoteo está en griego la palabra justamente telos, que en lugar de poner acá fin, pusieron propósito. Pero sin embargo, en Romanos 10:4 pusieron fin, no pusieron propósito, no pusieron meta, ni pusieron objetivo, pusieron la palabra fin. Entonces vemos aquí en 1 de Timoteo que está la misma palabra telos en griego, que significa propósito, meta, fin o objetivo, pusieron propósito. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Aquí podemos ver que la palabra está, sí, realmente escrita el propósito. Capítulo 10 en el versículo 5, y aquí tenemos otro inconveniente para poder entender, porque el tema justamente de estudiar las escrituras de versículo por versículo es poder entender qué está hablando, qué está diciendo Pablo a sus hermanos del primer siglo. Nuevamente, vuelvo y repito, esta carta no fue escrita para nosotros, es un correo privado que estamos abriendo y estamos queriendo entender qué quiso decir Pablo a sus hermanos. Por supuesto, quedó escrito, porque tú dirás, bueno, sí vale, pero nosotros la leemos. Por supuesto, quedó escrita por causa de nosotros, no fue escrita para nosotros. Ahora tenemos que entender, sus hermanos. Entonces dice, porque la justicia que es por la ley Moisés, ¿sí? Que es por la ley de Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Muy bien. Entonces, ¿qué te dicen muchas veces las personas? No, porque si guardas la ley o guardas la Torá, bueno, vivís por ella, ya no vivís para Cristo. No está diciendo eso. Acá está el problema de la traducción. Nuevamente, podemos encontrar, que dice... donde dice vivirá, en griego vivirá por ella, dice en, que es la palabra ev en griego, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Entonces dice, no, yo no voy a guardar la Torá, porque si yo guardo los mandamientos, tengo que vivir por ellos y no por Cristo. No, ya aprendimos al principio que el propósito de la Torá es Cristo, y que porque estamos en Cristo podemos guardar los mandamientos porque somos su pueblo. Entonces, si la escritura nos quiere decir esto, ¿por qué Moisés entonces en Deuteronomio
En Deuteronomio 4:40 nos dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Entonces, en Romanos Pablo, ¿por qué Pablo escribió estas cartas? Es muy interesante porque Pablo era un fariseo de fariseo, era un benjaminita, estudiaba a los pies de Gamaliel, era un hombre entendido en la Torá, era un hombre que se sabía la Torá y los profetas, entonces podía explicarnos esta situación, lo que estaba sucediendo. Entonces dice que porque el propósito de la ley es Cristo, no el fin. Ya vimos que la palabra fin, vimos que esa palabra sí es telos en griego y significa propósito, meta, objetivo. O sea, porque la meta, sí, la meta de la ley es Cristo, o el objetivo de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Ahora bien, si nosotros entendemos aquí lo que quiere decir, sí, vivirá por ella, la palabra vivirá por ella, ahí es ev, que es en. Una cosa es que diga vivirá por ella y otra cosa es que diga vivirá en ella. Es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, la palabra en griego aquí que está por ella está la palabra ev, ¿sí? La ev con B corta, y significa en. Entonces, vivirá en ella. O sea, ahora bien, ¿quién acaso no quiere vivir en esto? Que guarde los estatutos, dice Deuteronomio 4:40, que guarde sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. O sea, vivirá en ella, ¿sí? Haciendo estas cosas, vivirá por ella, no, en ella, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que dice, ¿cómo vamos a vivir en la ley por medio de Cristo, en la Torá? Vamos a vivir, nos va a ir bien, se van a prolongar nuestros días, tendremos la bendición en la tierra y dice, después de ti, y prolongaré tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da hoy, y tendrás la bendición de Yahweh y la benevolencia de Yahweh. ¿Quién no quiere esto? Todo, ¿verdad? Entonces, aquí está el problema, es la letra, una letra, una palabra nos cambia todo el significado del texto. Podemos ver en el 5 justamente que dice vivirá por ella, y es vivirá en ella, ¿sí? En ella, porque si no estaría Pablo o el autor contradiciéndose con el versículo anterior que dice porque el propósito de la ley es Cristo. Muy bien, avanzamos en el versículo 6, ¿sí? Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Muy bien. Nosotros no podemos decir, no, es difícil la ley, no, es difícil la Torá, no puedo guardar las fiestas, no puedo guardar porque la verdad que para mí es muy difícil, eso está muy lejos. No, dice el autor, sí, Pablo dice, porque dice, la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, no digas en tu corazón que no vas a poder, no digas que estás lejos, no digas que está muy, muy profundo, no digas que está lejos de tu corazón, que está lejos de tu boca. Vamos a ver dónde está. En Deuteronomio 30:12. Deuteronomio 30:12, vamos. Gloria al Padre. Vamos a Deuteronomio 30:12. Dice así. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, lo que Pablo está diciendo, él está hablando de la Torá, Deuteronomio 30:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, dice. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?
Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Estoy leyendo Deuteronomio 30:13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumpla. Mira, yo te he puesto delante de ti, dice hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Adonai, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas, para que seas salvo. No, para que vivas, porque la salvación es por fe. Entonces dice, ¿para qué te manda? Para que vivas, ¿sí? Dice, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Adonai te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, lo mismo que escribió aquí Pablo a nuestros hermanos del primer siglo, lo mismo escribió Moisés. Entonces, Pablo le dice, porque la justicia que es por fe no está lejos. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo a buscar? ¿Quién descenderá al abismo para traerme? ¿Quién pasará del otro lado del mar para que yo lo pueda cumplir y me diga y me enseñe? No. Vamos a ver dónde está Jeremías. Vamos a Jeremías. Jeremías 31:34 dice así. 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿dónde está? Dice Pablo, no está lejos para que diga, ¿quién va a ir al cielo y me va a traer? ¿Quién bajará al abismo y me alcanzará y me enseñará? ¿Quién pasará del otro lado del mar y me traerá los mandamientos para que yo los... No está lejos. Dice el profeta Jeremías que está en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Qué cosa? La Torá. Ella está, por eso es que la palabra nos enseña, y ahora vamos a leer más adelante, que nuestro corazón debe estar circuncidado para entender que la Torá es eterna y que los mandamientos de Adonai son eternos. Muy bien. Entonces, podemos ver en Génesis 15:6, vamos, es importante porque leemos todas las escrituras solamente con el nuevo pacto, porque del nuevo pacto, de las escrituras hablaron nuestros hermanos en el nuevo pacto. Jeremías 15:6 dice así. Dice, y creyó a Yahweh, y le fue contado por justicia, y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no la partió las aves. Muy bien, la promesa sí del Señor para con Abraham. Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan dice así. Primera de Juan 2:29. Dice, Primera de Juan 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Muy bien, hay muchas personas que dicen, no, pero no hay un solo justo en la tierra porque la palabra dice, pero también dice que si nosotros vivimos la palabra y hacemos justicia, como somos justificados por Él, somos justos, ¿sí? No obstante, hay cosas que vamos de repente a hacer mal,
pero la justicia de Adonai nos justifica todos los días. Por eso dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué es la justicia? La Torá. El que cumple los mandamientos es nacido de Él, es circuncidado su corazón. Deuteronomio 6:25. Gloria al Padre. Deuteronomio 6:25 dice así. Gloria a Dios. Dice, Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia. ¿Qué es la justicia? Dice Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Adonai, como Él nos ha mandado. Tendremos justicia cuando, dice, cuidemos de poner por obra, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace justo? Yahshua nos justificó. ¿Para qué? Para que podamos guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Entonces dice que solamente ahí tendremos justicia, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos como Él nos ha mandado. Deuteronomio 31. Vamos a Deuteronomio nuevamente. Lo más importante de todo este estudio del Nuevo Pacto que nos lleva a la Torá, porque Pablo, sí, Pedro y todos los apóstoles y los profetas hablaron de la Torá. En Deuteronomio 6:25, no, 31, perdón. Sí, sigo con el versículo anterior. 31 dice así. Gloria al Padre. 31 al 16 dice así. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Adonai, y te convirtieres a Yahweh tu Adonai y ofrecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando, hoy dice, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, el hecho de convertirse y arrepentirse no es ahora después de Yahshua. Esto ya estaba en el antiguo pacto. Desde Moisés ya viene hablando este tema. Si te convirtieres y te arrepintieres, ya esto ya es de antes, desde un principio. ¿Por qué? Porque Yahshua fue inmolado desde la fundación del mundo, lo dice Apocalipsis, ¿sí? Entonces, esto ya viene desde hace mucho tiempo. Si te convirtieres y te arrepintieres, ¿sí? Si guardares los mandamientos, si obedecieres al Padre, ¿sí? Entonces dice en el versículo, capítulo 33, en Deuteronomio dice, entonces Yahweh, solamente así, si te arrepintieres y te convirtieres por medio de Cristo, ¿sí? Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Adonai. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Adonai y de allá te tomará. O sea, hay por todo el mundo hermanos en Cristo, siempre lo digo. Por América del Norte, América Central, América del Sur, Oceanía, por muchísimo, por todo el mundo. Hay hermanos en Cristo, sí, que están recibiendo la palabra de Adonai. Entonces dice, de donde quieran que le hayan esparcido, los traeré de allí y les daré mi bendición. Dice el versículo 5, dice, y te hará volver, dice Yahweh tu Adonai, a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien, dice, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Yahweh tu Adonai tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Adonai con todo tu corazón y con todo tu alma, a fin de que vivas, ¿sí? O sea, dice en Deuteronomio, dice, sí, Moisés, te hará bien, ¿sí? Y te multiplicará y circuncidará tu corazón, no el prepucio, ¿sí? Del hombre, sino el corazón de todo ser humano. ¿Para qué? Vas a obedecer y de hecho vas a ser salvo, pero somos salvos por fe, eso ya lo sabemos. Entonces dice
Y pondrá Yahweh tu Adonai todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Yahweh tu Adonai abundar en toda obra de tus manos. Oiga, qué interesante la promesa, ¿verdad?, de Adonai sobre nuestras vidas. Dice, y te hará Yahweh y te hará Yahweh tu Adonai abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Adonai, para guardar sus mandamientos, estatutos, escrito en este libro de la Torá, cuando te convirtieres a Yahweh tu Adonai con todo tu corazón y con toda tu alma. Por eso nosotros, todos los hijos de Dios, ¿verdad?, los cristianos, sabemos que debemos adorar y preguntamos a cualquier cristiano, si le decimos, ¿cómo debemos amar a Dios? Y te dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, sí, está bien, perfecto, eso es lo que dice la palabra, pero ¿por qué no quieren guardar los mandamientos? Si justamente esta palabra, este versículo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, tiene el contexto de guardar la Torá. Entonces, es importantísimo entender que hemos sacado de contexto las escrituras para hacer un pretexto y muchas religiones, porque no hemos circuncidado el corazón para obedecer al Padre. Ese fue el problema, y hoy nadie quiere guardar los mandamientos de Adonai, porque no quiere ser llamado judaizante, que no es, y el que dice que el que guarda la Torá es judaizante, realmente ese es un indocto, no sabe las escrituras, nunca la estudió, nunca le fue revelado y nunca circuncidó su corazón. Y el que dice que es una secta, mucho menos, porque ya desde tiempo de Yahshua le decían la secta del camino a nuestros hermanos en Yahshua. ¿Por qué? Porque recibieron a Cristo y guardaban la Torá. El sistema religioso de ese primer tiempo no quería a Cristo, mejor dicho, querían guardar la Torá, pero no querían a Cristo. Entonces viene Pablo y dice, sí, debemos aceptar a Cristo, y ahora, por medio de Cristo, vamos a guardar los mandamientos, vamos a guardar la Torá, vamos a guardar los preceptos para ser bendecidos, porque el propósito de la Torá es Cristo. Eso es maravilloso, realmente tremendo. Entonces dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Bueno, y ahí ya vimos que dice, no está en el cielo para que alguien vaya a buscar, no está en el abismo para que alguien baje y te traiga, no está del otro lado del mar para que mandes a alguien a buscar. No. Dice, porque muy cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. ¿Sí? Así que hasta aquí te acompañé hoy. Que el Padre Eterno te bendiga y nos encontramos en el próximo programa.